Buenas, ¿cómo están? Bueno, aquí con un nuevo podcast. Hoy te quiero hablar de un tema súper interesante y espero que cuando termines de escucharlo puedas ver a tu cuerpo de una forma mucho más integral eh, y que esto te sume para cuando vos te muevas, contemples tu cuerpo de una forma mucho más integral. Bueno, hoy vamos a hablar de la fascia, no facial. No, no, vamos a hablar de tejido facial. El tejido facial es una piel interna. Eh, Nosotros tenemos en el cuerpo distintos tipos de tejidos que nos dan forma. Por ejemplo, la piel es un tipo de tejido. Lo que le da forma al hígado, por ejemplo, es un tipo de tejido. Lo que compone el músculo es un tipo de tejido, el corazón lo mismo y así. Entonces cada célula que le da forma a ese tejido le da una función, ¿sí? Tiene una forma y bueno. Volviendo a los tipos de tejidos, uno de ellos que tenemos es el tejido conectivo. Antes no era tan importante el tejido conectivo. Antes se le da más importancia por ejemplo, al tejido muscular o bueno, a los órganos, pero para poder llegar a lo importante de ese músculo o de ese órgano, había una pielcita que tenía que se la sacaba y se metían directamente en el tema, ¿no? Hasta que se dieron cuenta que esa telita transparente, blanquecina, era muy importante. Porque obviamente, si uno piensa con un poquito de sentido común, nada en el cuerpo es desechable. O sea, hasta la materia fecal es importante. Imagínense si no va a ser importante una telita que te recubra un órgano. Pero bueno, por suerte se le dio la importancia que merece. Bueno, este tejido conectivo, para que lo grafiquemos en el cuerpo humano, te voy a dar un ejemplo que es apto para veganos y vegetarianos, porque siempre se da el ejemplo del pollo, la carne, y hoy te voy a dar un ejemplo un poquito más amigable con las personas veganas y vegetarianas. Imagínate una naranja cortada al medio. Vos tenés la naranja, su color naranja en la piel, y cuando vos mirás, apenas al lado de la naranja tenés esa parte blanca, horrible, ¿sí? De un sabor muy fuerte. Esa parte blanca que está pegada a la piel, en nuestro cuerpo está lo mismo, y es el tejido facial. Es un tejido facial superficial porque está muy cerquita de la piel. Pero si vos seguís mirando, vas a ver que la naranja tiene gajos, ¿sí? Que se dividen. Esos gajos, esos gajitos están divididos por también esa pielcita transparente, y en nuestro caso también pasa lo mismo. Ese es un tejido miofacial que es un poquito más profundo. Ya divide los gajos, no está debajo de la piel. Y si vos ves, cada gajito tiene pulpitas chiquititas, muchas pulpitas, y cada pulpita está subdividida también por este tejido, que cuando estaba cerca de la piel era re grueso, era muy blanco. En cambio, cuando vos ves el gajito es muy transparente. Casi que es imperceptible ver esos gajitos, pero están, se ven igual. En nuestro cuerpo pasa exactamente lo mismo. Desde lo más superficial hasta lo más profundo tenemos tejido facial, tenemos tejido conectivo. Y a su vez también todo nuestro cuerpo está cubierto por eso. Músculos, huesos, vasos sanguíneos, órganos, todo, debajo de la piel. Todo está cubierto por fascia. Este tejido es muy importante porque tiene compuestos que hoy en día son muy interesantes. Por ejemplo, vos seguramente estás escuchando mucho acerca del colágeno, acerca del ácido hialurónico, y eso lo tiene la fascia. No me parece para nada casual que, estando tan interesados hoy en el tema de la fascia, la gente te quiera vender colágeno y a todo le quiera meter ácido hialurónico. Cuando la respuesta
lo que tenemos que hacer nosotros para poder estimular ese tejido miofascial no es simplemente consumir colágeno. Después te voy a decir qué es, pero no va tanto por ahí. Bueno, entonces, ya te dije dónde está, ya te dije qué es, ¿sí? Te voy a decir ahora para qué nos sirve, ¿sí? Si nosotros nos sacan todo el tejido miofascial, nos ponen de pie y nos sacan todo el tejido miofascial, nos desplomamos, nos caeríamos. Antes se creía que solamente los huesos eran los que nos daban sostén, hasta que se dieron cuenta que el tejido miofascial, una de las funciones que tiene es darnos sostén, es conectar hueso con hueso, músculo con hueso, los tejidos más duros como ligamentos, tendones, todo está compuesto por fascia. Los órganos que están en la zona del abdomen no están flotando, no están bochando por ahí, están en un espacio equilibrado, armónicamente y perfectamente diseñado en el cuerpo humano. Y eso está sostenido por la fascia. Entonces, una de las funciones que tiene es mantenernos en un equilibrio interno, en un sostén, en una postura y en una estructura que nos hace humanos. Otra de las funciones que tiene es la de protegernos. Está muy relacionado el tejido facial con el tejido adiposo y una de las funciones que tiene es protegernos, ¿sí? Entonces, en un contenido sano de tejido adiposo en nuestro cuerpo, nos da protección. Otra de las funciones que tiene, que justamente es una de las más importantes, es la conectividad. Como yo te decía, que tiene que está en todos lados, ¿no? Tanto a nivel profundo como a nivel superficial, está conectando permanentemente todo en nuestro cuerpo. Conecta todo. Conecta los órganos, por ejemplo, del vientre, que están en el vientre, con los músculos abdominales, con los músculos de la zona lumbar. Entonces hay una conexión desde lo más profundo hasta lo más superficial y viceversa. Y lo que nos pasa en la cabeza, en la zona cervical, por ejemplo, tiene repercusiones en la planta del pie. Y eso lo voy a relacionar con otra función que tiene, que es la de transmisión de fuerzas. Para hablar de la transmisión de fuerzas te tengo que contar algo que se llama tensegridad. La tensegridad es un modelo arquitectónico que está relacionado con... Fíjate que antes, o por ejemplo, si uno quiere armar una pared, una estructura, una altura, pone un ladrillo, pone otro, ¿sí? Esos se tocan entre sí. Pero el modelo de tensegridad es una forma de conectar estos dos, por ejemplo, no vamos a decirle ladrillo, vamos a decirle bastones, que no se tocan, pero que se pueden mantener en esta misma altura y dar una forma. En este caso, por ejemplo, una pared. Para que esto suceda, para que estos dos queden igual, no se toquen, pero estén uno encima del otro, tienen que haber dos cables que tensan esos bastones y hacen que esos bastones no se caigan. Y sumándole más bastoncitos van a hacer una estructura, una forma, y hay un componente en concreto, rígido, duro, que es ese bastón, que soporta esa compresión para mantenerse quieto, y por otro lado, una banda, un cable tensil, algo que tensiona y que mantiene esa compresión y a su vez también conecta ese bastoncito, por ejemplo, con otro. O sea, se han hecho torres de esto, si querés después puedes buscarlo por tus propios medios. Bueno, ¿a qué voy con esto? Esta estructura que tiene tensiones y tiene compresiones está en un equilibrio interno. Cuando vos tirás de una banda,
toda la estructura se ve afectada. Si yo corto una banda, todo se desmorona. La función estable que tiene esa estructura se rompe. Se pierde la función. Entonces, en nuestro cuerpo pasa exactamente lo mismo. La fascia, en esta conectividad que tiene, transmite fuerzas. Entonces, lo que suceda en una parte de tu cuerpo va a tener una repercusión en toda la función, en todo tu cuerpo. Por ejemplo, si vos tenés inflamación intestinal, a veces se relaciona un dolor lumbar a un mal movimiento. O sea, se le da la causa del dolor en donde está localizado el dolor. Y en realidad, lo que sucede es, por ejemplo, una inflamación abdominal, una inflamación intestinal. Y esa fuerza que altera ese intestino tiene efecto sobre el tejido facial en la zona lumbar. Y así con un montón de ejemplos más que te podría dar. Entonces, todo lo que pase en una parte de tu cuerpo o algo que pase en una parte de tu cuerpo va a tener repercusión en todo tu cuerpo y va a alterar la función de tu cuerpo. Entonces, imagínate lo importante que es contemplar la fascia desde el movimiento. Una postura alterada. Yo, por ejemplo, estoy sentada 3 horas, va a tener una repercusión no solamente en mi glúteo que está apoyado en la silla, va a tener una repercusión en todo mi sistema, a corto y a largo plazo. Datos curiosos que te voy a compartir. El 20% de nuestro cuerpo, del peso de nuestro cuerpo, es tejido facial, entre el 16 y el 20%. Imagínate lo importante que es. O sea, no puedes desechar la fascia. Es importantísima, sobre todo con la información que te puede proveer. Y otra cosa muy interesante, otro dato muy curioso, es que la fascia tiene neuroreceptores que reaccionan ante el estrés emocional. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que la reacción es muy lenta y es a largo plazo. Entonces, una reacción de momento que te genere estrés, que es algo agudo, quiero decir, ¿no? Que te pase algo y ya está, ya fue. Bueno, no va a alterar la función, pero el estrés crónico va a desencadenar una alteración y una reacción en tu tejido miofascial. Entonces, imagínate que no es solamente un tejido que reacciona ante fuerzas o el movimiento o la postura, sino también lo que te pasa emocional y mentalmente. Entonces, es súper importante que vos puedas contemplar este tejido en tu cuerpo y que es a largo plazo. Entonces, como el estrés cuando aparece, no aparece y ya desencadena un montón de mecanismos que te destruyen. El tema es cuando es crónico. Cuando es crónico es cuando te empiezan a pasar cosas feas en el cuerpo, ¿sí? Bueno, no me quiero extender mucho con el tema del estrés, que algún día vamos a hablar. Bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Tomamos colágeno? ¿Tomamos ácido hialurónico? No, señoras y señores, no. 2 cosas te voy a decir. Una es la hidratación. El 70% del tejido miofascial, dependiendo de la edad de la persona, del contexto quiero decir de si se mueve, si no se mueve, si es una persona activa, depende de otros factores, pero vamos a generalizar, el 70% es agua del tejido miofascial, del tejido facial. Entonces la hidratación es sumamente importante. Pero lo que es más importante, obviamente, teniendo en cuenta que estamos hablando siempre del movimiento, es esto, es el movimiento. Lo que sucede cuando nos movemos es, primero que aumenta nuestra temperatura corporal. Y acá te voy a dar un ejemplo
de una de las cualidades que tiene la fascia, que es como parecido a la miel. Si vos comprás miel, en invierno viste que está re dura. Porque, bueno, el frío la mantiene dura, más rígida. Cuando vos empezás a darle movimiento, a cucharear, a mezclar un poco, se empieza a ablandar. Si vos ves la miel que te compraste en invierno, la notás ahora, no hace falta que haga 35 grados, vas a ver que está un poco más blandita. ¿Eso por qué? Porque tiene esa propiedad. Con la fascia pasa lo mismo. Entonces lo que hace es aumentar la temperatura en el movimiento. Cuando nos movemos, aumenta la temperatura y hace que ese tejido se mueva más y mejor. Así que ya te dije una de los beneficios que genera el movimiento en la fascia. Y a su vez también lo que hace es aumenta la producción de colágeno. Entonces, vos podés tomar el colágeno que a vos se te cante, está todo bien, pero si vos no te movés, no vas a producir colágeno. Y el cuerpo se mantiene vivo en toda su expresión, por lo que vos hagas internamente, no desde un aspecto espiritual, internamente, de adentro realmente. Lo que vos hagas, generes internamente en las funciones de tus órganos, tus tejidos, va a tener una repercusión. Lo externo que vos traigas no te va a generar lo mismo. Entonces es muy importante que vos le sumes movimiento, no solamente para aumentar la temperatura y para justamente darle movilidad a esa fascia, sino también para producir más colágeno. Y esa producción de colágeno te va a seguir fortaleciendo, protegiendo, conectando, le va a por supuesto potenciar esta función que tiene la fascia que te nombraba antes. Mira, cuando vos te movés, ya a los 3 días hay producción de colágeno. O sea, es rapidísimo la producción de colágeno que hay en el movimiento. Y a largo plazo, cuando uno mantiene una actividad física al año, ese tejido, que por ejemplo antes estaba rígido porque llevabas una vida súper sedentaria, se regenera completamente. Lleva su tiempo, pero ahí te das cuenta que siempre es un tema de hábitos. Siempre es un tema de, bueno, elijo esta actividad física, la hago y en un año me siento mejor. Bueno, una de las causas que te sientas mejor es esta. Es el aumento en la producción de colágeno y la regeneración de todo ese tejido. Muchas veces uno piensa que está rígido a nivel muscular, pero en realidad el músculo no tiene nada que ver. Es el tejido facial el que está completamente rígido. Entonces, el masaje, por ejemplo, es una buena opción para liberar ese tejido facial, pero lo que más te va a ayudar es el movimiento y sobre todo los estiramientos. Los estiramientos son súper positivos para poder hidratar la fascia y aumentar la temperatura. Así que, ¿qué me contás, no? O sea, con este tejido vas al gimnasio y decís voy a hacer cuádriceps. Está bien, no estoy en contra de eso, está perfecto, pero ¿qué tal si sumamos ejercicios que puedan conectar toda la fascia? Que puedan conectar el cuerpo completamente. Que no solamente sea visto el entrenamiento y el cuerpo de una forma segmentaria, sino íntegra. Imaginación, diría Bob Esponja. No, o sea, es como cuando uno contempla el cuerpo de esta manera, vas a ver que vas a entrenar mucho mejor. Y todo lo que hagas con tu cuerpo, vas a empezar a observar lo que pasa en el resto. Vos haces un movimiento con el brazo y vas a contemplar lo que haces con la cabeza. O cuál es la respuesta de tu cabeza. Te va a dar mucha información eso. Así que te trajo un ejercicio para que practiques, para que notes la conectividad que tiene la fascia en nuestro cuerpo. Y es un ejercicio muy sencillo. No tenés que hacerlo ahora, pero sí te lo quiero compartir para que lo practiques cuando vos quieras. ¿Viste la típica postura de estar de pie y flexionar el tronco para adelante, como si quisieras tocarte los pies? Bueno, hacé eso, hacelo durante 20 segundos. Una vez que termines de hacer ese estiramiento, en el medio, en esos 20 segundos, pueden ser 30 también, empezá a observar la tensión que hay en tus gemelos o
en la pierna, la tensión que hay en el muslo, en los isquiotibiales, la tensión que hay en la zona lumbar y en la zona cervical, que son como lugares mucho más sensibles para percibir. Observa eso. Y después te sentás, agarras una pelota de tenis y empezás a masajearte durante 1 o 2 minutos el pie derecho. Volvé a probar luego de ese minuto el estiramiento y vas a ver que probablemente puedas llegar un poquito más abajo. Y si no es que llegas un poquito más abajo, lo que vas a percibir es distinta tensión. Antes sentías mucha tensión en la cervical y ahora no. O lo mismo con la zona lumbar. O lo mismo con alguna parte de la pierna o el muslo. Hacelo 20 segundos y luego haz lo mismo con la pierna izquierda. 1 minuto con una pelotita de tenis te haces masaje en toda la planta del pie, que también puedes hacerlo con la mano, dándole, así te das bastante en la planta del pie, con los nudillos, durante 1 o 2 minutos. Y luego volvés a probar. Vas a ver que el estiramiento vos lo estabas pensando como estiro la espalda, estiro las piernas, y la planta de los pies, al estar conectado con toda esa fascia, con todo el cuerpo, libera la planta del pie lo que sucede en toda la parte posterior de tu cuerpo. Entonces podés ir un poquito más abajo y estirarte un poquito más. Así que bueno, ahí tenés un ejercicio para practicar. Espero que te haya gustado este mini podcast. Y que puedas ver el movimiento y tu cuerpo así, ¿no? Como una forma íntegra. Cómo está todo conectado desde lo más profundo hasta lo más superficial, desde los pies a la cabeza, la mano con la otra mano. Está todo permanentemente compartiendo información. Así que, bueno, espero que te haya gustado. Compartilo con quien vos quieras. Y bueno, acordate de seguirme en página de Instagram, en Somos Flexibles, que ahí comparto un montón de ejercicios de flexibilidad, de conciencia corporal, de postura, las clases que hacemos con los chicos, con el grupo. Y bueno, espero que esto te sirva para que puedas mirar tu cuerpo de una manera mucho más sana, y que esto justifique y te motive a que te muevas. Eso me parece fundamental. Me parece que los profes o que nos dedicamos al área de la salud tenemos que motivar. Nadie te va a obligar a que te muevas, pero este es el 4º podcast que estoy haciendo. En los 4 te di 4 motivos para que te muevas, para que vos mejores tu salud a través del movimiento. Así que bueno, te mando un beso grande, muchas gracias por escucharme y bueno, hasta la próxima. Gracias.